Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Martínez y hoy les voy a presentar la biografía de Aristóteles. Aristóteles nació en el año 3800 a.C. en Estagira y en el año 322 a.C. muere a los 62 años de edad en las islas de Chalcis. Al morir su padre, él fue enviado a Atenas para ingresar en la Academia de Platón, donde permanecería unos 20 años. Recibió una formación superior, se familiarizó con la filosofía platónica y terminó impartiendo él mismo clases de retórica como profesor. En el año 343 a.C., al morir Platón, Aristóteles decidió abandonar Atenas y se estableció primero en Asos, luego en Mitl, acompañado por su familia y discípulos. Aquellos años le sirvieron para confeccionar su propia filosofía y consagrarse a estudios de corte espirídico. Asimismo, fue convocado también por el rey Felipo II de Macedonia, confiándole la educación de su hijo de 13 años, Alejandro, quien pasara a la historia como Alejandro Magno. Sobre el año 336 y 335, Aristóteles retornó a Atenas para fundar su propia escuela, el Liceo, aquella institución de enseñanza gratuita y pública. Se contrapuso a la Academia Platónica y a otros gimnasios atenienses. Insistía menos en las matemáticas y el arte de la discusión y más en la instrucción formal y sistemática, incidiendo tanto en la ciencia empírica de la naturaleza como en la erudición jurídica. Al morir Alejandro Magno en el año 323 a.C., se produjo en Atenas una violenta reacción anti-macedonia, que perjudicó también el Estagiritina, acusado de impiedad. Huyó de aquella ciudad, falleciendo al año siguiente en Calcis. Tradicionalmente, las obras aristotélicas se han dividido en dos tipos: exotéricas y esotéricas. Del primer conjunto apenas conservamos fragmentos y algunos títulos, siendo compuestas casi todas en forma de diálogo para destinarse a su publicación fuera del liceo. Del segundo grupo, en cambio, se ha legado una parte sustancial al tratarse de aquellos textos utilizados por Aristóteles como apuntes de clase o notas de conferencia dentro del liceo, siendo su temática tan divertida como extensa: la lógica, metafísica, ética, física, retórica, etc. Dice, de entre las ciencias teóricas hay una en particular que, según la arquitectónica aristotélica, viene a ser la ciencia entre las ciencias por cuanto estudia las causas y los principios supremos de todas las cosas. Esta aparición de máxima universidad le convierte en la expresión más nítida de lo que es la sabiduría y en consecuencia asume el grado más alto de conocimiento. Tal ciencia de las causas y principios primeros sería la filosofía primera o teología, que más adelante será bautizada como metafísica. ¿Cuál es el objeto de estudio y dónde cifrar su novedad fundamental para la historia del pensamiento? La física aristotélica sobre la indagación del movimiento es la aportación capital para nuestra historia de la ciencia. La segunda ciencia teórica estudiada por Aristóteles es la física o la filosofía segunda, que tiene por objeto la investigación de las sustancias sensibles. La antropología aristotélica, como la mayoría de pensadores griegos, Aristóteles acepta la existencia del alma como principio interno de los seres vivos en general. Y la ética aristotélica, la búsqueda virtuosa de la felicidad,
Es de profundo calado para nuestra historia moral. La innovadora reflexión ética de Aristóteles parte de la convicción de todas las acciones y decisiones humanas que parecen realizarse en función de un bien que se persigue, mejor aún de un fin que es el desarrollo y la perfección progresiva del ser humano. Y los regímenes políticos son la centralidad de Aristóteles para la historia del pensamiento político. Tiene una última característica decisiva.